actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Como de costumbre, aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, un cordial saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana. Lamentamos la desaparición de nuestro querido Papa Francisco. Y también saludo cordialmente a nuestro canal. Ya llevamos 4 meses surcando las rutas de toda Europa a través de Viva España, nuestro canal que transmite 24 horas, 365 días. Muchas gracias a todos aquellos que nos están dando un constante apoyo. Vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con Cuba y un representante, una figura, un referente muy importante para tratar este tema. Se trata de Antonio Calatayud, a quien tengo ya en línea. Antonio, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bienvenido. Muy bien, un privilegio estar contigo, Agustín, en este enorme aparato informativo que tú has creado a nivel mundial. Muchas gracias, muchas gracias. Llevamos muchos años, ¿no? Muchos años. Pero bueno, Antonio, o Tony, como se te conoce habitualmente, escribiste un artículo y lo titulaste, y creo que ahí es la pregunta para arrancar. ¿Cunde el pánico en Cuba comunista? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que ocurre es que hay una crispación social que al mismo tiempo es una crisis política y una crisis económica y una crisis cultural y una crisis espiritual. El régimen está en sus últimos momentos. Hay una protesta sorda y pública a todo el nivel de la nación. Hay una crisis económica extraordinaria. Por ejemplo, las plantas eléctricas no funcionan, están deshabilitadas. Los apagones en Cuba son a nivel, recordando lo que ha pasado en España y en algunas partes de Europa recientemente, estamos hablando de esa situación a nivel diario, a nivel del año entero. Es decir, que a lo mejor la electricidad funciona 3 horas, 4 horas al día, y al otro día pasa lo mismo, y al otro día pasa lo mismo. Es decir, y eso es nada más que una señal evidente de la crisis, la bancarrota total del sistema. Han salido del país cerca de 1.800.000 personas en los últimos 4 años. El país que antes tenía 12 millones de habitantes, en este momento tiene 8 millones de habitantes. La mayoría personas ancianas que no han podido salir del país. Es decir, que hay una crisis económica, una hambruna general, una crisis social, política, falta de libertades, y eso ha traído como consecuencia que ante esa crisis general de la revolución comunista ha venido entonces una asonada, una oleada de represión nacional para evitar las protestas y evitar la posibilidad de que se repitan aquellas protestas masivas que en más de 50 ciudades y países de Cuba ocurrieron. ¿Qué pasa? Que esas protestas fueron, no fueron preparadas ni planificadas, fue simplemente una manifestación pública del descontento, de las imposibilidades, de esa vida pobre, humilde, sin ninguna oportunidad, sin ninguna chance de prosperidad, viviendo el hambre, la opresión, la miseria física y moral. Y entonces hay ruido de sables en los cuarteles militares. Se sabe que hay segmentos democráticos dentro de las Fuerzas Armadas cubanas que están conspirando. Es más, Agustín, desde las protestas que ocurrieron hace apenas 3 años, han muerto 17 generales del ejército comunista cubano. Se podría decir
que a lo mejor la mitad, vamos a ser generosos, vamos a darle 10 generales que se murieron por problemas de enfermedades y naturalmente. 7 fueron ejecutados. Es decir, que los elementos dentro del ejército actuaron, pero como fue sorpresivas las manifestaciones y las protestas populares, no estaban preparados, no sabía que venía ese tsunami de libertad, actuaron sin estar organizados y fueron ejecutados por la seguridad del Estado comunista. Eso fue lo que ocurrió. Tony, yo leo en tu último artículo muy interesante, reitero, donde decís que hay confusión y derrotismo en la fila del Partido Comunista, pero también decís que hay importantes elementos dentro de las Fuerzas Armadas que están preparados para apoyar al pueblo en este momento cumbre. Sí, lo que ocurre es lo siguiente, la Fuerza Armada tiene la contrainteligencia militar, tiene los comisarios políticos, tienen un grupo de situaciones extremadamente difíciles para poder actuar en frío. Ahora, sí. cuando ocurren esas protestas populares que van a ocurrir, ese estallido popular, esa crispación social, esa hambruna general, esa falta de transporte, de gasolina, de medicina, de comida, es decir, eso va a obligar, los muchachos ya no van a la escuela porque no hay leche. No lo había antes para las personas mayores, ahora no lo hay para los niños, no hay gasolina para el transporte. Entonces, las escuelas están colapsando. Las fábricas que quedan, las pocas que quedan, ya la gente no va a trabajar porque no tiene transporte, no tiene gasolina, no tiene alimentación. Si usted no desayuna y el día anterior no pudo cenar, ¿cómo va a ir a trabajar? Es decir, que hay una crisis enorme y el ejército, que es parte del pueblo, que tiene madre y padre y hermanos e hijos, y todos ven la situación ya de colapso final del sistema, el fracaso, la bancarrota del comunismo castrista cubano, pues entonces todo el mundo se prepara para el momento, pero se entiende que cuando las protestas populares ocurran a nivel nacional, entonces van a actuar los segmentos democráticos dentro de las Fuerzas Armadas. En frío no lo pueden hacer, pero en el momento cumbre que venga esa gran protesta nacional, estamos seguros de que ahí va a venir el cambio. Tan es así, Agustín, que nos consta absolutamente, esto es noticia segura, que en 3 aeropuertos militares de Cuba, el aeropuerto de Baracoa, cerca de La Habana, el aeropuerto de la División 50, cerca de los Mangos de Baraguá, y en un campamento militar con un aeropuerto que se llama Yuraguana, cerca de Guantánamo, hay 2 Ilyushin, un Falcon y un Airbus, preparados para un plan B. Si el régimen tiene que, los jerarcas del régimen tienen que abandonar el país ante una protesta y la presencia de la Fuerza Armada en apoyo popular, van a tratar de irse del país. Es decir, son con aviones de larga autonomía de vuelo, donde cada 8 horas cambian un turno de pilotos y copilotos y de asistentes, y están guardadas y reservadas ahí vigiladas por tropas élites de la seguridad del Estado. Es decir, se está preparando y ya lo tiene listo el plan B. Y nosotros creemos que eso va a ocurrir, aunque entendemos que a lo mejor ellos han olvidado lo que le pasó a Saddam Hussein, que lo ahorcaron, lo que le pasó a Gaddafi, que lo arrastró su pueblo, y lo que le pasó a Ceausescu, que su propia gente lo fusiló. Ellos piensan irse, pero hay gente que piensa que no van a poder irse. Quiere decir que la cosa está caliente. Sí, por eso es que ellos han creado esta azonada represiva a nivel nacional. Han detenido a cientos de dirigentes y de militantes de la oposición pacífica. En Cuba, este año la pobreza extrema alcanzó a 9 de cada 10 personas. La situación es tan grave que 7 de cada 10 tuvieron que limitarse a 2 comidas al día. Evidentemente la gente, el ciudadano cubano está sufriendo muy fuerte. No hay alimentos, no hay luz, no hay agua.
es realmente un desastre. ¿Qué pasa con el turismo entonces? Mira, el turismo es una cosa interesantísima. Ellos, para lavar dinero del narcotráfico internacional, han fabricado en Cuba más de 30 hoteles 5 estrellas, sobre la base de que son testaferros internacionales, cadenas hoteleras mayormente de España, que han sido cómplices de los crímenes de los comunistas en Cuba, y esas cadenas internacionales que realmente son testaferros porque esa fortuna es del lavado de dinero, del narcotráfico, y al mismo tiempo la mitad de esos negocios son de la familia Castro personalmente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El turismo que iba a Cuba era un turismo ideológico oportunista. A ver si el Cuba comunista vendió la propaganda del turismo sexual. Y mucha gente de Canadá, de España y de algunos mundos han ido a esa sucia convocatoria. Personas mayores, gente sin principios, han ido a participar en esa orgía that has been welcoming guests since 1930. In fact, pero ¿qué pasa? It is a national monument el régimen inscribed in the siempre World dice, Memory Register. los regímenes totalitarios Centrally históricamente, located in lo Vadado, mismo la it Alemania delivers nazi, que five-star la hospitality, and is Rusia only 20 soviética de kilometers, Stalin, 12.4 daban miles away from estadísticas Jose falsas. Marti International Los Airport. comunistas cubanos It igualmente features la more dan. than Siempre han 400 hablado de guest 2 rooms and millones de suites, turistas. the rates of which Posiblemente include a era 1 millón, breakfast and según los access to datos in-house de fitness gente center and muy sauna. especializada. ¿Qué If you pasa? are in Que the city ahora for work, el you can turismo stay in any no of the llega 54 a rooms on 500, its 700 exclusive mil executive floor. personas en un país donde hay tantas bellezas naturales. ¿Qué pasa? Que ya la economía no está basada en el turismo. Esos hoteles son como mausoleos vacíos. Ellos han hecho su negocio, repito, con el narcotráfico internacional, con el lavado del dinero, pero afortunadamente, como va a venir el cambio en Cuba y la democracia en Cuba y la libertad en Cuba, usaremos esa parte inicial de esos hoteles que se han creado como negocio sucio para el turismo futuro. Actualmente la población está cada día menor. Como te decía, el éxodo masivo de la juventud cubana ha salido de Cuba, votado con los pies, y allí lo que queda es un ancianato, un pueblo frustrado, un país secuestrado. Y bueno, nosotros tenemos una fe absoluta de que a través de los cambios que vienen y del colapso del sistema, Cuba podrá encaminarse a un futuro mejor. Por ejemplo, para que tenga tus oyentes y tus televidentes una idea, a la Florida vienen 142 millones de turistas, no a los Estados Unidos, a la Florida. 142 millones de turistas. Si el 10% de los turistas que vienen a la Florida, cuando Cuba sea libre, próspera y limpia, van a Cuba, estamos hablando de 14 millones de turistas. Y si va un 20% de los que vienen nada más a la Florida, estaríamos hablando de 8 millones de turistas en Cuba, que actualmente no pasan de medio millón. Así que el turismo, ellos han destruido la industria azucarera. La industria arrocera, la ganadera. En Cuba había en 1959 una cabeza de ganado por cada ciudadano cubano. Ahora están destruidos eso, no existe. No hay carne, no hay nada, tiene que exportarla, importarla, perdón. Es decir, que aquello es un caos, es como yo digo que se ha haitianizado. Los comunistas castristas han haitianizado a Cuba y el país está a punto de un colapso. Es lamentable, va a hacer falta el apoyo del pueblo de dentro, del exilio cubano, de la comunidad internacional, de los segmentos democráticos dentro de la Fuerza Armada, pero esa combinación explosiva va a traer como consecuencia la esperanza de un futuro de libertad y democracia para el pueblo de Cuba. Tony, ¿cómo ves el éxodo que puede haber de la sociedad, de los cubanos que están ante esta situación, inclusive muchos pasando hambre? ¿Qué posibilidad hay de que salgan del país buscando otros horizontes? Mira, esa es una de las razones por la cual hemos creado el Congreso Nacional Cubano,
que es como un gobierno paralelo con el propósito de empoderar al pueblo de Cuba dentro de Cuba y al exilio, que no es, se habla siempre del exilio de Miami. Existe una diáspora global. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso Nacional Cubano ya tenemos delegaciones, no pequeñas presencias de ciudadanos cubanos, sino organizaciones cubanas que están establecidas en esos lugares. Tenemos 35 países del mundo donde ya tenemos delegación del Congreso Nacional Cubano. ¿Para qué hemos hecho el Congreso Nacional Cubano como un gobierno paralelo? Para empoderar al pueblo de Cuba y para tener suficiente visibilidad, credibilidad y legitimidad, con el propósito de poder ser interlocutores entre el pueblo de Cuba y la comunidad internacional, porque como tú dices, Agustín, cuando ocurra el colapso del sistema, esa mínima red de distribución de alimentos y de medicina y de combustible va a colapsar, va a haber una hambruna general en el país, una guerra civil, un éxodo masivo a todas las áreas, islas y hacia los Estados Unidos y a todas las islas del Caribe. Va a haber un éxodo masivo donde posiblemente mueran miles de personas y aparte va a traer con consecuencia la necesidad de una intervención humanitaria de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, porque lo que queremos hacer con el asunto de la creación del Congreso Nacional Cubano es poder alertar a la comunidad internacional y convencerla de que tiene que haber planes de salvación nacional para que en el momento que colapsa el sistema, que más temprano que tarde va a colapsar, ese pueblo pueda recibir inmediatamente asistencia médica, asistencia alimentaria y naturalmente es fundamental que el vacío que va a dejar la tiranía después de 65 años tenga que llenarla institucionalmente un grupo, un equipo de gente con espíritu democrático, con planes específicos para reconstruir el país y salvar a la nación en todos los aspectos que necesita ser salvada. Pero ese aparato interlocutor, cabeza política, representación del pueblo cubano de adentro y de afuera, es lo que hemos creado con la organización del Congreso Nacional Cubano. Porque si podemos decir que, por ejemplo, los Estados Unidos, quizás tal vez ya tengan un plan de contingencia para cuando exista un colapso y venga una hambruna y una guerra general y un éxodo masivo a todo el Caribe, también puede ser que no esté preparado, porque este país, Estados Unidos, tiene otras prioridades. La Unión Europea tiene otras prioridades, que serían las dos instituciones, salvo las Naciones Unidas, que siempre es un caos, y la OEA, que es antifuncional completamente. Es decir, que se sabe que la Unión Europea y los Estados Unidos serían las dos instituciones políticas, económicas, mundiales, capaces de enfrentar un plan de salvación nacional cuando venga el colapso del comunismo en Cuba. Y entonces, ¿qué queremos? No pensar que ellos se han ocupado de eso y decir esos planes salvamento, sino indicarle las necesidades, las urgencias, las emergencias de ese caso y al mismo tiempo explicarle y brindarle información, data, exacto, para que puedan ellos preparar esos planes en asistencia, pero siempre con vinculación con un aparato cubano representativo, porque queremos también que se respete la soberanía y la independencia del país. No sea un uso de una intervención extranjera donde no esté presente el grupo democrático cubano que es mayoritariamente representativo en el país cubano. Absolutamente. Bien, Tony, para despedirte y agradecerte mucho tu generosidad de estos minutos, me quedo con un título final donde tú escribes, en tu último artículo que hemos publicado a través de las páginas de Radio Miami, la justicia tarda pero llega. Tenemos una especulación respecto a cuánto tiempo falta para que precisamente llegue la justicia. Bueno, en nuestra opinión, siempre uno es optimista, al mismo tiempo que es realista. Considerando las informaciones que tenemos, la inteligencia cierta que tenemos,
a todos los niveles de la sociedad cubana, que salvo que aparezca un salvador, que creo que no va a ocurrir. China en Cuba, este año la pobreza extrema alcanzó a 9 de cada 10 personas. La situación es tan grave que 7 de cada 10 tuvieron que limitarse a 2 comidas al día. Bajo Maduro ya no en muchos establecimientos tú encuentras las cosas, tienes que ir empatando toda la riqueza de Venezuela y se las entregó a Fidel Castro. Es decir que las condiciones son diferentes. Hay un cambio de la Guardia Mundial que se ve claramente en la Casa Blanca, en la Casa Rosada de Buenos Aires, se ve en Italia, se ve en Austria. Hay un cambio en la guardia de la política internacional, hay un nuevo aires, y en la cresta de esa ola tenemos que montar dentro de la geopolítica mundial los intereses de la libertad de Cuba. Y creo que sí que se va a dar ese caso más temprano que tarde. No queremos hacer un pronóstico. ¿De qué manera usted va encontrando las cosas? O sea, cada día uno dice, voy a hacer este plan, voy a cocinar esto, tienes que salir a la calle y ver qué es lo que tú encuentras en realidad. El aumento de la precariedad va de la mano con el descontento hacia un gobierno incapaz de sostener una... Que se buscan, afirman que debe haber un colapso antes de enero. Nosotros estamos preparados al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo. Si toma poco tiempo, por eso estamos trabajando rápidamente. Vamos pronto a tener los ojos y a alertarlos del grave peligro que puede ocurrir. Porque fíjate, Agustín, si hay un colapso en Cuba y viene un éxodo masivo hacia todo el Caribe, la única institución, el único país que puede salvarlo son los Estados Unidos y la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Bien, Tony, ¿crees que las Fuerzas Armadas están preparadas para apoyar al pueblo? Yo pienso que sí, que hay segmentos democráticos dentro de las Fuerzas Armadas que están preparadas. Claro, hemos tenido que hacer un trabajo fuerte, en silencio, de conexiones y de garantías, porque como esas Fuerzas Armadas han estado al servicio de la tiranía durante casi 7 décadas, se supone de que están comprometidas y están con las manos manchadas de sangre, pero no es necesariamente eso cierto. La mayoría de las Fuerzas Armadas no participaban o no participan en las actividades de los grupos paramilitares, de la seguridad del Estado, de la contrainteligencia militar, es decir, que de la policía política del país, es decir, que de los grupos de repudio. Así que sabemos que hay mucho militar. Los que se han atrevido a alzar la voz no son simplemente ignorados, son violentamente reprimidos. Tienen las manos manchadas de sangre y le hemos mandado un mensaje y luego perseguidos por la dictadura. El agente de la seguridad del Estado, no sé cómo se llama, esperanza y una posibilidad me dice que... Tony Calatayud, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo cordialmente extendido a todos los cubanos que están ramificados en el mundo, y por supuesto estamos pendientes de lo que pueda pasar en Cuba, dentro de Cuba, con esta revolución que tiene que venir de parte de los cubanos que están cansados de esta situación que pareciera interminable. Pero espero que tenemos una expectativa. Agustín, como la Revolución Francesa y la Revolución Soviética, la Revolución Cubana se ha llenado todo de llega. sangre y de Bien. Tony, muchísimas gracias por tu gentileza. Gracias a ti. Saludo a tus oyentes. Muy bien, que sigas muy bien. Tony Calatayud, un luchador, un hombre que pone la cara, pone el cuerpo, pone la vida para sacar a Cuba de este pantanal tan difícil. Esperemos que sea pronto la solución. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi.
¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.